Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Martínez, presidente fundador de la Red Empresarial Cristiana. Lo invito cordialmente a partir de este momento a unirse a la visión de la red. Esta vez reflexionaré con usted sobre fe cristiana y políticas de gobierno. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 2 leemos: se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. La fe cristiana como fuerza espiritual humanitaria que vela por las distintas esferas de la vida, debe también proyectar su influencia sobrenatural en los diversos asuntos que conciernen al campo político de gobierno, al ámbito administrativo del Estado y sobre todo en aquellos aspectos donde se deciden todos los asuntos de interés general, especialmente los que involucran la convivencia entre todos y la justicia social. Ante las próximas elecciones que tendrán lugar en República Dominicana, los Estados Unidos y otras partes del mundo, hay muchos que afirman que una cosa es la fe y la vida cristiana y otra cosa es la vida pública y la vida política. No quiero decirles a esas personas que están muy equivocadas para no entrar en contienda, pero sí les diré que les viene bien saber o recordar que, aunque son aspectos que pueden diferenciarse, quien vive su fe cristiana de verdad reconoce que esa claridad poderosa de la fe le ayuda a discernir correctamente no solo sus asuntos privados, sino también sobre sus decisiones públicas y políticas. De manera que, cuando un creyente de verdad decide votar, la fe y la moral cristiana influyen en la decisión del voto que deposita en las urnas. En casi todas las elecciones se pone en juego de manera particular el futuro de cada país. Y si no se consigue un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas o partidos para gobernar en aras del bien común, se convierte en un factor preocupante que nos debe hacer reflexionar a todos. Debemos recordar que vivimos no solo una época de cambios, sino que estos se producen en tal celeridad que hasta la duración de un siglo parece reducirse cada vez. Entonces, los intereses comunes que debemos preservar con nuestra decisión electoral se encuentran la libertad, conquista humana y guerrera de nuestros héroes y base de otros muchos derechos, entre ellos el de la libertad religiosa. Debemos cuidar con celo sagrado la capacidad de confesar la propia fe en privado y en público, la libertad de elegir el tipo de educación que preferimos para los hijos, que son primordialmente hijos de los padres antes que hijos del Estado. El respeto por la vida desde su concepción también es fundamental, ya que desde ese momento un ser humano inicia su carrera hasta su muerte natural sin que sea interrumpida de manera artificial. Entonces, el acto de votar en las urnas por la gobernabilidad de un candidato debe favorecer no solo a la vida, sino también a la familia, ya que esta es y sigue siendo la célula básica y la fibra que sustenta el tejido social. Pero además de lo anterior, debemos
promocionar con nuestro voto mayores puestos de empleo, que de todos tengan acceso a un trabajo digno y estable, con el cual subsistir y ayudar a su núcleo familiar. Tener acceso a una vivienda digna que no hipoteque la vida entera de la familia y el acceso al trabajo por parte de los jóvenes para que no inmigren y construyan su propio futuro y el descanso de sus padres. En definitiva, votaremos por los candidatos honestos, cuyos programas de gobierno contemple un reparto justo de las riquezas del Estado, atendiendo a los más desfavorecidos y proporcionando mayores oportunidades para la juventud. Conozcamos en sus aspiraciones políticas al candidato antes de depositar nuestro voto de confianza por él. Lea todo lo que se exponga de él en los medios. Estudiemos su propuesta de gobierno y revisemos su historial como hijo, esposo y ciudadano, como profesional y como político, antes de ejercer la única decisión poderosa que tenemos frente a las urnas electorales. Recuerde, la intención determina los resultados. Conozca entonces cuáles son las verdaderas motivaciones del candidato frente a su carrera política para evitar el error de respaldar a un corrupto más. Estas exigencias deben ser tenidas en cuenta rigurosamente antes de depositar nuestro voto. De modo que como cristiano no debe olvidar su responsabilidad ciudadana de votar para elegir candidatos de gobierno que nos representen debidamente en los distintos estamentos del Estado. Votar es un derecho y una obligación ciudadana. Demos al César lo que es del César y demos a Dios lo que es de Dios. Esta es una entrega más de la Red Empresarial Cristiana. Recuerde, únase a la visión. Gracias, Dios le bendiga.